en la vigilia del gran día de Pentecostés, una de las más grandes de la Iglesia. Todos los hijos de la misma deberíamos repetir muchas veces hoy y mañana: ven, oh Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra. Que Dios nos envíe su Espíritu y todo será creado de nuevo. El Espíritu Santo es el dador de los dones supremos de Dios. Es la fuente del amor. Es la fortaleza del cristiano. Es el que reduce a unidad las diferencias. El que disipa los vicios. El que suprime las divisiones. El que fomenta en el corazón la esperanza. El que sostiene la fe. La fiesta del Espíritu Santo tiene este año para nosotros una característica coyuntural muy propia, pero muy oportuna. No sé si se buscó esta fecha deliberadamente por eso, pero si no fue así, ha sido un acierto el que coincida la celebración y el propósito que siempre late en una fiesta misionera con el hecho de la conmemoración litúrgica de Pentecostés. Y por eso quiero saludar de manera particular a los que están aquí, sacerdotes y fieles seglares de las parroquias de Torrijos, de Yuncos y de Villatobas. Y a todos cuantos de Toledo os habéis unido a ellos, atendiendo a una invitación que ojalá hubiera sido más escuchada. En adelante esta fiesta habremos de celebrarla en la iglesia de los padres jesuitas, como es lógico. Algunos de ellos están aquí conmigo, celebrando esta misa. Y de ese modo podemos decir que está la compañía de Jesús. Ya está todo. Las parroquias en que nacieron, la compañía de Jesús a la que pertenecieron y la diócesis de la que eran hijos. Los beatos mártires, Francisco Pérez de Godoy, de Torrijos, Juan de San Martín Rodríguez, de Yuncos, y Alonso de Baena, de Villatobas. Ya venían recibiendo culto global en unión con otros mártires jesuitas, pero privado en la compañía de Jesús. Era una fiesta propia de esa orden religiosa. Ahora lo que hemos hecho es gestiones en Roma para que se les pueda dar culto en la diócesis a la que pertenecen. Y en sus parroquias, 2 de ellos, puesto que el otro, Pérez de Godoy, ya podía recibir ese culto en la suya desde hace unos años, en Torrijos. De esta manera les incorporamos plenamente a la comunidad diocesana. Y como el Espíritu Santo es el que alienta la fuerza de los mártires, he ahí por qué digo que ha sido una coincidencia muy provechosa y muy significativa el que estemos celebrando este acto en la vigilia de Pentecostés. Yo he querido que fuese en la catedral,
la primera misa que celebráramos públicamente en honor de estos tres hijos insignes de la Iglesia. Quizá debiéramos haber esperado un poco más por la hora. Quizá debiéramos haber hablado más, porque este es un hecho que merece la atención de toda la diócesis. Y estas son las verdaderas renovaciones de la Iglesia. Estas. El que, por ejemplo, tres héroes de la santidad, que estaban prácticamente desconocidos, salgan a la luz pública y se presenten ante sus condiocesanos con la aureola del martirio que merecieron, como espléndido tributo que ellos dieron a su fe en Jesucristo. Esto es renovación de la Iglesia, no esas tonterías del guitarreo de los jóvenes en los templos, ni esas tradiciones rutinarias de tantas fiestas en que lo profano está suplantando a lo religioso, tantas hermandades y cofradías que se gastan el dinero que ellos solos administran, evitando cualquier intervención justa de la autoridad diocesana, so pena de perder el tiempo en conflictos inacabables. Gastando, digo, todos los recursos en salvas, en pólvora, en música, en fiestas profanas, y diciendo que esa es la religión y que así lo hemos visto siempre. ¿Para qué sirve ya todo eso? Esto sí. Extraer de la historia donde están olvidados valores actuales. Ofrecerles a la consideración y el conocimiento de los hombres de hoy. Y demostrar con los hechos de que ellos fueron protagonistas lo que es el combate por la fe de Cristo, no por nuestras simples costumbres sociológicas, las cuales, sin que deban ser despreciadas, pero tan poca fuerza y eficacia tienen para la educación religiosa de hoy. ¿Qué sabemos de estos tres mártires, hijos de la diócesis de Toledo? Pocos datos, pero suficientemente ilustrativos. Corría ya la segunda mitad del siglo XVI, época de las grandezas de España, en donde va llegando a su cumbre el sol de las conquistas españolas por el mundo, y a la vez, con todos sus errores y defectos, el esfuerzo de aquel pueblo místico y heroico por extender la fe de Cristo. Se habían producido en Francia situaciones muy dolorosas como consecuencia del arraigo del protestantismo naciente. En Francia no fueron los luteranos de Alemania, sino los calvinistas de Suiza. Estos son los que llevaron al país vecino el protestantismo. Recibieron allí estos calvinistas un nombre que tiene diversas explicaciones:
filológicas o históricas, el de hugonotes. Eran protestantes. Por eso Santa Teresa, en el camino de perfección, confundiendo un poco los nombres, pero refiriéndose a estos, dice: en esto llegaron a mi noticia de los daños de Francia que causaba esa desventurada secta de los luteranos. Eran propiamente los calvinistas, pero en la práctica es lo mismo. Eran diversas sectas y tendencias del protestantismo inicial. Y en Francia hubo luchas entre los católicos y esos calvinistas hugonotes. Luchas que se prolongaron casi 50 años, en guerras que se suspendían para volver a interrumpirse, guerras crudelísimas, en las que también se mezcló la política. Llegaron a perfilarse dos bandos, con sus jefes y sus líderes, e incluso con el apoyo de distintos reyes. El rey de España, Felipe II, también tomó parte de una manera indirecta, apoyando de algún modo a los católicos de Francia, frente a los llamados hugonotes. Era pues una época de efervescencia religiosa. Nuestra patria española mantenía su unidad católica. Aquí no había entrado el protestantismo. Y los reyes lo impidieron. Cualquier intento que se produjera fue cortado de raíz. De manera que toda la energía española se canalizaba en dirección hacia la América, descubierta 60 años antes, poco más o menos. Esta es la época. Ya veis lo que son las cosas. Estoy hablando de estos hechos un día en que el Papa está en Inglaterra, en conversaciones y en oración común, con otra secta, no la llamemos así, con otra comunión protestante, la de los anglicanos. Es distinta de los calvinistas y de los luteranos. Esta de Inglaterra tuvo su origen en la tempestuosa vida de Enrique VIII. Pero por unos motivos o por otros, todos esos movimientos sirvieron para desgarrar la unidad católica de Europa. Hoy está el Papa en Inglaterra, recibido por el arzobispo de Canterbury, en unión con otros jefes protestantes, dándose abrazo de paz, orando en común, recordando tiempos antiguos en que no había divisiones. Quiera el Espíritu Santo, en la víspera de Pentecostés, que esta fecha sí que ha sido buscada deliberadamente, aunque entorpecida después por el conflicto de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina. Quiera el Espíritu Santo facilitar los caminos de la unión de los cristianos, concretamente en el paso que se está dando ahora. Pues bien, en esa época de que hablo, la de Felipe II, la de Santa Teresa de Jesús, en los últimos
15 o 20 años de su vida, la de tantos héroes, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, etc. Un jesuita portugués que tenía a su cargo dentro de la Compañía de Jesús la atención a las regiones tan lejanas del Brasil y de la India, el padre Acevedos, buscó en España y Portugal jesuitas que fueran al Brasil con él para evangelizar aquel inmenso territorio. Y tras algunos esfuerzos, logró que un buen puñado de hombres jóvenes se le ofrecieran, de España y de Portugal, para ingresar en la Compañía de Jesús y pasar al Brasil para trabajar por la fe y el Evangelio en aquellas vastísimas regiones donde Cristo era totalmente desconocido. Y aquí viene el primer detalle. Se le ofrecen hombres jóvenes, generosos, de gran espíritu, no vulgares. Y entre ellos en España, estos tres: Pérez Godoy de Torrijos, pariente de Santa Teresa de Jesús, bachiller en cánones por Salamanca, experto en música y otras bellas artes, hombre de gran finura y educación. Juan Rodríguez de Yuncos, estudiante de Alcalá, y Alonso de Baena de Villatobas, orfebre de profesión, hombre muy hábil en una especie de artesanía próxima ya al verdadero arte. Jóvenes, muy jóvenes, algunos de ellos de 20 años nada más. Y se dispusieron a ir al Brasil y embarcaron tras una estancia en Portugal, aceptando la travesía como un noviciado. Una vez que llegasen al Brasil, ya recibirían la definitiva misión que se les encomendaba. He ahí la generosidad de una juventud que lo deja todo, pensando en llevar la luz de la fe a las regiones tenebrosas, tal como eran llamadas entonces, en este orden de cosas, las regiones recién descubiertas. ¿Qué ocurrió? Llegaron por el océano Atlántico en diversos navíos hasta la isla portuguesa de Madeira. Y una de las naves llevaba el nombre de Santiago, no era una nave capitana. Tuvo que desviarse de las otras en dirección a La Palma, una de las Islas Canarias. Y antes de llegar a La Palma, como consecuencia de los vientos tempestuosos, al no poder desembarcar, tuvieron que entretenerse por allí varios días, dando vuelta a la isla y buscando el punto de desembarco más fácil. Es cuando fueron sorprendidos por otros navíos de corsarios franceses llenos de soldados hugonotes. Como era práctica frecuente entonces
la piratería en el mar, se lanzaron al abordaje de esta nave portuguesa, en la que iban 40 jesuitas, entre ellos los 3 españoles. Asaltaron el barco, digo. Respetaron la vida de los tripulantes seglares, pero su odio a la religión de Cristo les hizo inmediatamente fijarse en los jesuitas que iban para América. Los que no habían empezado su carrera misional, y fueron los 39 acuchillados y arrojados al mar, algunos de ellos en vida. Solo uno se salvó, porque vieron que era ayudante del cocinero, y aquellos bárbaros le quisieron utilizar para que fuera cocinero suyo. Por eso salvó su vida. Pero se dio el caso de que uno de los soldados o seglares que iba en el barco, al ver que uno de los jesuitas no era mártir como los demás, se vistió él de sotana para que también pudiera recibir como los demás el premio que él buscaba a su fe. Y en efecto, para completar así el número de los 40, fue también acuchillado y arrojado al mar. Estos son los datos que sabemos. Pocos, como veis, pero lo suficientes como para poder afirmar que estamos ante una de las páginas escritas con la sangre del heroísmo de los que dan la vida por su fe y por Cristo. Esta es una gloria de la Iglesia, no sólo de la Compañía de Jesús. Y una diócesis que tiene hijos así, hace bien en recordarles y en tributarles el homenaje de su veneración y de su reconocimiento. Esto es lo que hemos hecho esta tarde. Las circunstancias han cambiado, como lo demuestran esas alusiones que yo hacía antes a la histórica jornada que estamos viviendo con motivo del viaje del Papa a Inglaterra. Pero la lección dada en defensa de la fe permanece y es válida hoy como lo fue ayer. Ojalá en vuestras parroquias, queridos sacerdotes, nazca o se fortalezca la devoción a cada uno de estos beatos, bienaventurados mártires, y que vuestros pueblos sepan estimarles en cuanto tienen de testimonio por la fe de Cristo, y que sepan valorar la lección que nos dieron al demostrar con hechos tan elocuentes que hay algo más que las realidades terrestres. Cuando eran asaltados por los corsarios franceses, el padre Acevedo, el propio Pérez de Godoy, según cuentan algunos de los soldados que sobrevivieron y transmitieron más tarde la narración de los hechos, exhortaba a unos y a otros. Les exhortaban y decían: no degeneremos de nuestra fe y nuestra creencia, seamos dignos de dar la vida por Dios. Y así la daban.
contentos, gozosos de ofrecer aquello a Jesucristo. Muchos religiosos, jesuitas, franciscanos, carmelitas, perdieron la vida en aquellos años, en los océanos, cuando viajaban hacia América para llevar la fe de Cristo. Pero gracias al sacrificio de estos y el de los que allí llegaron y perseveraron en la predicación de la fe, se mantiene hoy esa fe en aquel continente y podemos decir que se adora al verdadero Dios y se reciben los sacramentos que Cristo instituyó y se lee el Evangelio que Él nos legó y se pertenece a la Iglesia que Él instituyó. Queridos feligreses de estas parroquias, queridos sacerdotes, padres jesuitas, queridos diocesanos, demos a conocer estos hechos. Son muchas las lecciones que pueden desprenderse. Yo no hago más que enumerarlas como si fueran el título de algunos capítulos que podrían escribirse. El primero sería este: honrando a estos mártires, damos culto a Dios, porque el culto a los santos no se detiene en ellos, va siempre dirigido a Dios nuestro Señor, que es el que ha hecho posible esa santidad con su misericordia, su gracia y sus favores divinos. Es el rostro de Dios el que se refleja en la vida de los santos y los mártires. Esa es la primera lección. Segundo, de cómo hay que luchar por defender la fe. Y aquí se podría escribir un capítulo muy largo para demostrar que por encima de dificultades y de obstáculos, los hijos de la Iglesia hemos de mantenernos firmes, defendiendo la fe no de los hugonotes que hoy no existen, sino de las costumbres que pueden destruirla en el corazón de la juventud y la familia. Tercero, amor a la propagación del Evangelio. Y este es el capítulo que habría que escribir con más detenimiento. El de las misiones. El de los que se ofrecen, como estos jóvenes espléndidos se ofrecieron, para ir a predicar a Cristo en lugares en donde era desconocido hasta entonces. Tenemos que trabajar por vivificar cada vez más la causa de las misiones. Y aprovecho este momento para felicitar al Padre Fuentes, el delegado diocesano, que está trabajando incesantemente en la diócesis. Hay que ayudarle, queridos sacerdotes. Hay que seguir con todo empeño cuanto se ha iniciado para que las obras misionales pontificias sean cada vez más atendidas, las colectas misionales sean también cada vez más abundantes, que surjan vocaciones misioneras de chicos y de chicas que den su nombre a órdenes religiosas que van a trabajar en diversas partes del mundo. Esta es la tercera lección. Y la cuarta y última, implícita en las anteriores, merecería un capítulo que se titulase de cómo a la juventud hay que ofrecerle
causas serias y heroicas, no frivolidades, no paganismo, no la corrupción del alcohol y del sexo, no la diversión estúpida, como si hubiéramos venido al mundo nada más que para pasar el tiempo en estas distracciones que van deshaciendo el sentido hondo de la vida. Y dentro de la religión hay que ofrecerle lo fundamental del cristianismo, sin glosas, sin disimulos, sin ocultaciones. La juventud se entusiasmará con el Cristo total, no con Cristos parciales interpretados a nuestro gusto, convertidos en caricaturas fáciles para no asustar. Cristo no asusta cuando se le presenta y se le predica con toda la grandeza del Evangelio que Él nos ofreció. Por el contrario, nos despertará el deseo de imitarle y le seguiremos llevando nuestra cruz a imitación de la que Él llevó. Este es el ideal para la juventud de hoy, como para la de todos los tiempos. Dios quiera que esta conmemoración que hoy hemos hecho por primera vez en la diócesis, en la forma que la hemos celebrado, traiga alguno de estos frutos a los cuales me he estado refiriendo, con el mejor deseo de que en la diócesis de Toledo se estime y se medite el ejemplo de vida que puede proporcionárnoslos, dado por esos jóvenes mártires, gloria de vuestras parroquias.